amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña Mónica Ojeda, autora, entre otros muchos que ahora hemos estado leyendo, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a ir haciendo las preguntas conforme fueron entrando aquí al Zoom. Así es que, Dani, adelante. Hola, ¿qué tal, Mónica? Un Hola, enorme, en serio, no tienes idea del gusto que nos da que estés con nosotros el día de hoy. Hubo un compañero que se tuvo que retirar y Ricardo quería llenarte de flores. Ha leído todos tus libros, lo ha hecho promoción con nosotros, entonces te voy a decir sus preguntas. Y mira, te lo voy a leer tal cual. Dice Mónica, me gustaría saber por qué no le diste voz a Noah. Se la conocemos a través de Nicole, a través de sus papás y su papá, pero no sabemos realmente qué es lo que piensa. ujú. Esta sería la primera pregunta. Y la segunda es en relación con los volcanes. Dice, entiendo que en su país está lleno de ellos y en sus libros siempre están presentes. Entonces me gustaría saber por qué él siempre los incluye. Esas son las preguntas de Ricardo. Ay, muchas gracias, Dani, por hacer este trabajo de mensajería y gracias a Ricardo por las preguntas. Bueno, voy a responder primero la primera pregunta, un poco en orden. Em, Cuando estaba escribiendo la novela, sabía que quería que fuera un libro trabajado desde distintas voces narrativas. Sabía que iban a ser todas las voces en primera persona y que iba a ser una novela polifónica, por lo tanto. Yo siento que escribir una novela siempre es construir un misterio. Hay que saber bien dónde callarse, qué decir. Yo tengo una escritura que le gusta mucho el desborde, trabajo con el desborde, me gusta el desborde. No soy una no soy una escritora comedida, em, porque mi prosa tampoco lo es, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío siempre trabajar con un carácter escritural así, porque trabajar con el desborde no significa que no haya un trabajo de pulido y de selección de cómo va a ser ese desborde y hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, claro, una novela con estas características en donde tantos personajes hablan, para mí era bastante claro que necesitaba un punto ciego, o necesitaba alguien que no hablase. Entonces recordé, mientras escribía el libro, recordé El ruido y la furia de Faulkner, que por supuesto no tiene nada que ver con mi novela, salvo por el ruido, y ya está, no hay nada más. Pero bueno, sí es un libro que recordé por la estructura, por el hecho de que es una novela polifónica, con menos personajes que hablan que chamanes, pero sí es una novela polifónica en donde el personaje principal, bueno, esto se puede, digamos, discutir, que el personaje principal sea Cady, pero sí, yo creo que el personaje principal, el central es Cady, porque cada uno de los personajes de esa familia cuando hablan siempre giran en torno a Cady, ¿no? Entonces recordé como en esa novela Cady nunca tiene realmente un capítulo en donde ella hable, sino que habla a través de los otros personajes que cuentan la vida de Cady, qué es lo que hace Cady, etcétera, etcétera. Y entonces se me ocurrió un poco hacer lo mismo en Chamanes, ¿no? Ya digo, salvando las distancias temáticas, escriturales y de todo tipo, simplemente agarré esa similitud, ¿no? Y dije, me parece interesante que Noah, que es el personaje protagónico, también esto puede ser debatible, pero bueno, sí, es un centro, sin duda alguna es un centro tejedor dentro del libro, ¿no? Es el personaje al que todos los otros personajes vuelven de alguna manera, como de alguna manera fijándose en ella, y ella es quien hace ese viaje para ir a a reencontrarse con su padre, y también tiene una transformación además bastante ligada con lo que significa ir a enfrentarse a la llaga originaria, que en su caso es el abandono, ¿no? Entonces decidí que me parecía que iba a funcionar mucho que ella no hablase para mantener ese misterio, y poder mantener como ese punto ciego en todo lo que ella siente, en todo lo que cómo ella va viviendo esa transformación y más bien narrando esa transformación desde el exterior, como Nicole y los otros compañeros del festival empiezan a mirar esa transformación, cómo la observan, cómo la perciben
Y luego como el padre también observa a su hija. ¿M? Y así iba construyendo como una mirada caleidoscópica de un personaje cuya verdad es siempre subjetiva, dependiendo del lente en el que es observada, ¿no? Y luego, bueno, la segunda pregunta sobre los volcanes. A ver, yo siento que para mí la relación con el territorio geográfico es siempre una relación biográfica. Sobre todo después de mi migración se me ha recrudecido esa relación biográfica con el territorio. Creo que es algo que ocurre, suele ocurrir bastante cuando uno se separa de la tierra de donde es, ¿no? Pero ya estaba presente en realidad en mis libros desde antes, solo que quizás no estaba del todo materializada como ahora cada vez se va volviendo más grande, más sólida esa relación con el territorio. Y en mi caso hay como dos elementos que siempre han ido apareciendo en mis libros, que son los volcanes y los cocodrilos. Los cocodrilos, porque yo soy de Guayaquil y en Guayaquil, como ustedes saben, es un puerto, es un río, está atravesado por el río Guayas, pero también por manglares. Hay bastantes cocodrilos en los manglares, ¿no? Según en cada época de Guayaquil ha habido menos, porque es una población obviamente de cocodrilos que según qué épocas y según el nivel de contaminación de repente se alejan de los puertos ahí de los manglares. Pero ahora mismo, por ejemplo, otra vez están saliendo, ¿no? Y están llenando, ¿no? Entonces yo cuando era chiquita veía cocodrilos en las urbanizaciones donde yo vivía. De repente veía esos cocodrilos estar junto a los yates, junto a los puertos, los puertitos de los manglares, ¿no? Mi padre, que le gusta mucho pescar, también salía a veces a los manglares y entonces a veces me traía fotos de esto, ¿no? De los lagartos, de los cocodrilos que veía. Y luego con el tema de los volcanes, en mi caso, tiene que ver con casi una fascinación también que está ligada a una experiencia biográfica, que es la primera vez que vi un volcán, yo era bastante mayor, es decir, como soy de la costa, como soy de Guayaquil además, ¿no? Yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo de estar cerca de un volcán, de realmente estar cerca, ya tenía 21, 20, 19 años por ahí. Es que nunca me acuerdo bien qué edad tenía, pero ya era grande, ya era una adulta. Y recuerdo que fui a Baños de Agua Santa con mi novio de la época y era la primera vez que yo estaba enamorada y recuerdo haber visto como la mama Tungurahua lagrimeando lava por la noche. Y eso es una imagen como encarnada en mí, en mi cuerpo, me maravilló, como me impactó mucho. Y desde entonces para mí como los volcanes tienen es algo que pienso constantemente cuando tengo emociones muy intensas. En ese caso, cuando estaba por primera vez enamorada y era muy cursi, y entonces toda la imagen me parecía como deslumbrante. Pero después en mi vida, cada vez que he tenido emociones muy intensas, recuerdo a la mama Tungurahua en la noche lagrimeando lava, ¿no? Es una asociación de imágenes por un hecho biográfico, ¿no? Supongo que así también funciona muchas veces la escritura poética, ¿no? Que de repente te arrastra imágenes que uno no sabe del todo por qué. O sea, ahí hay una ligazón, pero luego también hay tantas otras, ¿no? Como ustedes saben, desde el río Guaya se puede ver el Chimborazo a veces en unos momentos muy concretos del amanecer. También cuando era adolescente, yo recuerdo haber visto eso. Lo que pasa es que no me impactó tanto en ese momento ese encuentro con el volcán, porque después todo el mundo me dijo que me lo había inventado, que no se podía ver el Chimborazo del río Guaya en el amanecer. Entonces yo dudaba de ese recuerdo y ahora mismo ya tengo claro que sí, que es algo que pasa porque Roberto Valdés, que es un fotógrafo al que sigo, lo ha fotografiado desde el río Guayas, ¿no? Y también, como ustedes saben, en Guayaquil llegan las cenizas de los volcanes, o sea, llegan las cenizas de la Mama Tungurahua según el viento, llegan las cenizas del Sangay según el viento. Entonces, cuando yo era chica también, sin haber visto un volcán, ya esa relación con la materialidad del volcán, que de repente salir para ir al colegio y está la ciudad toda como cubierta de ceniza, y que a mí me explicaran que eran las cenizas de un volcán que yo jamás había visto en mi vida, también eso me generaba como un impacto sensorial muy fuerte. Y luego a partir de eso yo me fui buscando cosas, ¿no? Como las imágenes fascinan, obsesionan, a veces a mí me gusta mucho investigar las fascinaciones y obsesiones que de repente me van atravesando. Y entonces posteriormente investigué mucho la representación del volcán en Latinoamérica. Y me interesa mucho, por ejemplo, cómo históricamente el volcán está ligado a lo revolucionario en nuestro continente. De hecho, como digamos, se llaman estallidos a las reuniones y manifestaciones sociales cuando son muy grandes, ¿no? Se llaman estallidos, poco más que le falta para que se llamen erupciones, ¿no? Pero tenemos también Mi delirio con el Chimborazo, ¿no? De Simón Bolívar, en donde también él tiene esta visión de la gran
Colombia subiendo el volcán, ¿no? Pero también está John Holloway, que desde México estaba escribiendo sobre esta teoría volcánica para hablar de una teoría política revolucionaria que implica colectivizar los objetivos de cambio y transformación política, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay algo allí que se está moviendo y que se cuece con la imagen del volcán, que involucra las pasiones, las emociones, lo subterráneo, lo que está por debajo, pero además también lo insurgente, lo revolucionario, lo que tiene que ver con aunar lo colectivo, lo que pide una transformación urgente. Bueno, entonces, claro, ¿cómo no estar enamorada de los volcanes con todo esto que les acabo de decir? No, es hermosísimo. Y mira, de mi parte, ahí va lo mío, ¿no? Mi contribución. Me encanta la manera en cómo escribes. Yo soy fan tuya desde Mandíbula. En serio, fue un gran trabajo esa con esa novela lo que lograste. Y esta, me gustó tomarme el tiempo, asimilarla. Y parte de lo que nos acabas ahorita de platicar, o sea, digo, yo no he tenido esa experiencia de estar tan cerca de un volcán, pero sí lo vivimos, que nuestro país tiene varios volcanes, los queremos mucho, o sea, lo que tú logras transmitirnos de manera sensorial a través de la naturaleza. Yo les decía a mis compañeros, todos los que hemos estado en un festival de música, creo que conectamos muy bien con tu libro porque sabemos esas sensaciones, lo que se experimenta. Y a mí lo que me gustaría preguntarte es más acerca de Noah. Cuando tú decides que ella va a ser una chamana, eh, hay una parte donde dices que es mitad mujer, mitad yegua. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras sobre eso, porque en México pues también tenemos muchas leyendas, están lo de los nahuales, pero sí, o sea, saber eh, es algo que tú decidiste o es algo que ya en Ecuador se sabe que hay mitad mujer, mitad yegua, mitad mujer? ¿Cómo decides? Ah, bueno, ella va a ser la chamana, va a ser eléctrica. Ahí también me llama mucho eso, la atención, que escoges la electricidad como un medio para ella. Entonces, ¿por qué no termina siendo una chamana eléctrica y esa figura de la yegua con la mujer? Por favor. Sí, muchas gracias, Dani, por la pregunta. Pues mira, justo a lo que se llama chamanes digamos, de forma universal. O sea, ya sabemos que la palabra chamán es una palabra como universal para en realidad personajes que son muy particulares en cada población alrededor del mundo, ¿no? Que sale de investigaciones de Mircea Eliade, etcétera, etcétera, ¿no? Porque más que cualquier otra cosa querían tejer como conexiones entre estas figuras sacerdotales, médicas, sí, musicales, artísticas, que cada sociedad tenía, ¿no? Estos personajes, entonces de repente deciden ponerle chamanes como que corresponden más a la población de Siberia, ¿no? Em, pero a mí me interesaba mucho pensar a los yachaks andinos, ¿no? Y me interesaba pensar a los yachaks andinos conectándolo con esta imagen universal de la palabra chamán, ¿no? Sobre todo porque la novela va mucho sobre música y sobre lo que la música es capaz de hacerle a un cuerpo herido, ¿no? Que es de repente tanto sacar como las pesadillas, como también coser algo que está herido, de repente unir, unificar, ¿no? Tanto el uno como el otro, ¿no? Y lo que me interesaba era también beber esa tradición de la música en donde hay un montón de músicos a los que se les ha llamado chamanes, ¿no? Por eso en la novela hay momentos en donde se habla de cómo a Jim Morrison le decían chamán electrizante, por ejemplo. ¿No? También están estos chamanes eléctricos que son un grupo musical dentro del ruido solar, ¿no? Y que pues son músicos en realidad, ¿no? Con esta idea de que la música es capaz de también hacer algún tipo de transformación de la naturaleza, ¿no? Que es algo que también se puede ver en algunos grupos de poblaciones que tienen alguna entidad que puede ser llamada chamánica, ¿no? Pero sí me parece interesante, para mí, me parece interesante trabajar esta idea de alguien que es atravesado por algún tipo de lectura distinta de la naturaleza, de la tierra, de la música, de la poesía, del arte, ¿no?
y que esa lectura, que es totalmente diferente a la de la razón instrumental del mundo, ¿no? Se lee como locura, se lee como delirio desde la visión más radicalmente hiperpositivista, ¿no? Y para mí Noah era un personaje es un personaje que hace un viaje, como digo, a buscar una herida, a hurgar en ella, para hacer ese viaje que Joseph Campbell llamaba el viaje del héroe, que además él, como era muy fan de los mitos universales, también lo vinculaba con el viaje del chamán, el llamado del chamán, lo decía él, ¿no? Como en su literatura, en su trabajo escritural sobre los mitos y los chamanes y el héroe en la ficción narrativa, ¿no? Que también es verdad que eso es algo que me convocó mucho. Yo he leído mucho a Joseph Campbell, me parece interesante, hay cosas en las que discrepo, pero hay otras cosas que me parecen interesantes. Y una cosa que me parecía interesante, por ejemplo, era esa lectura que él había hecho sobre los héroes de muchas ficciones, ¿no? Atravesando o afrontando una aventura de crisis psicológica, de crisis personal, etcétera, etcétera, que implica una muerte simbólica y una resurrección, como comparándolo con los llamados chamánicos de algunas poblaciones, ¿no? Porque muchos chamanes hablan justamente de eso, ¿no? Cómo es que reciben el llamado del chamán, ¿no? Yo durante la escritura de la novela leí testimonios de yachaks andinos, porque me puse a investigar mucho, hice un trabajo de investigación grande, ¿no? Entonces allí sí que me pareció interesante ver cómo, por ejemplo, muchos yachaks andinos hablan de haber heredado, ¿no? El conocimiento de sus padres, de sus madres, etcétera, etcétera, pero también hay otros que dicen que tuvieron un llamado, ¿no? Y que ese llamado, por ejemplo, puede haber ocurrido cuando estaban en el vientre de su madre, de que ya ocurría desde siempre, que tenían una relación con el agua, con la tierra, distinta a la del resto de la gente de su comunidad. Em, y entonces eso a mí me parecía muy interesante, estaba muy vinculado también con el rayo, con el tema de la electricidad, eso aparece mucho en muchos testimonios, ¿no? El tema de que a veces si te cae, incluso en algunas poblaciones, esto ya no es nada más de los yachaks, en algunas poblaciones se habla sobre cómo la persona que va a ser el chamán de la comunidad es una persona a la que le cae un rayo y sobrevive. Y es a partir de que te cae un rayo y sobrevives, que también es una muerte simbólica para resucitar de una manera distinta, ¿no? Te conviertes en una persona llena de sabiduría, con un contacto otro con la tierra, con la naturaleza, con la música, con el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parecía a mí interesante trabajar este personaje, este viaje de la heroína en este caso, que es Noah, como un viaje también de transformación, de ir al inframundo, que es ir a tocar tu trauma principal, que es el abandono, para hacer algo con eso y luego ver si eres capaz de resucitar a partir de ese encuentro, ¿no? Con tu miedo más grande, quizás, que es ir a interpelar al padre que te abandonó, a ver si tiene algo que decirte, ¿no? Em, y no hace ese viaje, ¿no? Y entonces, bueno, para conectarlo, porque todavía me falta el tema de la yegua. Claro, el tema de la yegua para mí es otra cosa que yo quise meter dentro de la novela porque me interesaba por varias razones. La primera razón es que la novela bebe mucho de Nietzsche, de hecho comienza con una cita de Nietzsche, que es el oído, es el órgano del miedo. Y hay una leyenda también en torno a la caída de salud mental de Nietzsche, que se cuenta en la novela también, en donde hay un momento en donde se dice que él ve como están azotando un caballo y va, se encuentra con el caballo maltratado y pierde la razón, dice la leyenda, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido esa leyenda como muy interesante, porque se liga el perder la razón con conectar con el dolor de un animal, ¿no? Entonces eso me parece como algo muy llamativo, muy poético, pero además que conecta también con esta idea de los yachaks, de los wishings, digo, cada chamán tiene un nombre distinto en cada población, pero con esta idea esencial de eh, realmente nosotros leemos la naturaleza de una manera distinta. ¿M? Y nadie va a entender la manera en la que leemos la naturaleza, ¿no? Solo lo entendemos nosotros, ¿no? Hay una lectura otra aquí, ¿no? Entonces, para mí era interesante hacer que Noah tuviera a lo largo de la novela una especie de fisicidad extraña que tuviese que ver también con el estar atravesando miedos esenciales antes de ir a encontrar a su padre, ¿no? Y esta cosa con la yegua es un ritornelo dentro del libro.
porque no solamente pasa por el tema de Nietzsche, sino que también mm, cuando pasa lo de la yeguada y ahí está esta yegua ciega que ha sido tocada por un rayo, ¿no? Noah recuerda a través de esto un momento con su padre en donde el padre está llorando frente a una yegua muerta cuando ella era una niña y que fue un momento como decisivo, fue poco antes de que él la abandonara. Entonces, la yegua se convierte dentro de la novela en un ritornelo que implica un recuerdo, como si esa yegua ciega que no, con la que Noah empieza a perseguir, como que tiene ganas de verla, le trajera un recuerdo esencial de su infancia que le hiciera comprender algo que parece incomprensible, que es por qué me abandonó mi padre, ¿no? Porque ¿qué encarna la yegua, una yegua herida, un animal herido? La locura, el delirio, el miedo a la muerte, el miedo a la crueldad, el miedo a la vulnerabilidad del cuerpo, pues todo eso y más, ¿no? Y ya con eso termino, me inspiré mucho en una pintura de Fuseli que se llama La pesadilla. Es una pintura que me encanta, es una mujer como medio derrumbada en una cama, con una gárgola terrorífica que le está sobre su pecho, justo como si le estuviese pisando, y hay un telón rojo hacia lo Twin Peaks detrás, y del telón sale una cabeza de caballo blanca, con ojos blancos, unos ojos terroríficos que parecen de un animal ciego, justamente, ¿no? O quizás paradójicamente un animal ciego o de un animal que está viendo demasiado, ¿no? Que ve algo que lo está casi cegando, ¿no? Y también eso me parecía interesante, ¿no? Porque para mí no está pasando por una especie de pesadilla. Por eso encarna esos movimientos extraños, se comporta de una manera extraña. Bueno, siempre es una pesadilla enfrentarse a los miedos. Ujú. Muchísimas gracias, Mónica. En serio que cada libro que sacas queremos saber ahora con qué nos vas a regalar. Escribes de una manera tan original, tan fresca, que la verdad eres, bueno, para mí eres una de mis escritoras favoritas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Linda. Jenny, adelante. Gracias, buenas noches, Mónica. Buenas noches. Realmente qué novela, ¿eh? Fue realmente increíble porque creo que nos llevaste por este miedo psicológico y miedo psicológico en muchas formas, no en una sola. Nos llevas por este miedo, ¿no? De la falta de sentir con este papá que por más que lo intentó no pudo nunca sentir ese amor hacia su hija. Siempre sintió el que no podía sentir y eso también lo hacía tener ese miedo y esa transformación. Luego nos llevas por una niña abandonada que sentía esa falta de amor, falta de tener una pertenencia y que se siente en este abandono donde no puede sentir que tiene un padre, que tiene una familia cerca de ella. Pero también nos llevas por este miedo que te puede llevar la música. Creo que fue una novela, se puede decir que poética musical, de una forma en la que la música nos puede llevar tanto por este miedo psicológico, por algo cósmico, por llevarnos por algo místico, llevarnos para sentir esta muerte, estos abandonos, tanta violencia, el dolor, pero que también nos puede llevar por esta esperanza, ¿no? Que nos das también. Y luego nos llevas también por esta música distinta, ¿no? Estas cantoras. A mí esa parte me encantó con las cantoras, porque ya no sabía yo qué tipo de música me estaban dando. Yo sentía que era algo como gregoriano, no sé, tú yo me lo platicarás ahorita en un momento, pero también nos llevas después de esta ciudad, de todo este festival, nos llevas a la naturaleza, a esta violencia de la ciudad, a la violencia de la naturaleza, ¿no? Al que también ahí tenemos que pagar un precio por estar. Entonces realmente creo que fue una novela distinta, una novela llena de, no sé en qué género ponerla, pero creo que ese miedo psicológico lo sentí de principio a final. Creo que fue un miedo psicológico diferente al terror, creo que es algo muy diferente, pero que te hace sentir desde un principio hasta el final y esta forma musical fue increíble, increíble. De verdad, muchas gracias por esta novela. Yo ya leí Voladoras, ya leí Nefandon, leí este Mandíbula, y creo que todos fueron con un miedo distinto, pero que a la vez también lo haces de esta forma psicológica. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poco, ¿qué nos quisiste decir con esta música y con esta forma de cambiar de la ciudad a la naturaleza? Ay, muchas gracias, Jenny, por lo que comentaste. Em,
Bueno, claro, a mí me interesó mucho trabajar la figura de las cantoras dentro del libro, que aparecen 3 veces, pero son como estos seres que están acompañando de una u otra manera a los personajes en el festival. Estuve investigando mucho sobre cantoras, tanto en los Andes ecuatorianos como también en otros territorios. Me fui un poco por varias zonas geográficas universales para entender un poco como el carácter. De recopilación de la memoria que tienen las cantoras. Las cantoras recogen memoria, ¿no? Memoria de la tierra, memoria de los ancestros, levantan cantos de los muertos un poco para resucitarlos también, ¿no? Tiene que ver con no soltar el pasado como en esta lógica absolutamente de linealidad del tiempo, sino la idea de el tiempo es otra cosa, el tiempo es algo que nos acompaña y que está encarnado en el cuerpo, y el pasado es el presente y el futuro también es el pasado, ¿no? Y hay algo allí bello en lo de las cantoras que a mí me parece como muy potente. Yo creo que hay una parte creo que es del último canto de las cantoras que se llama La canción del tiempo, que yo creo que puede resumir un poco el espíritu de la novela con respecto a lo que tú hablabas del miedo y del tipo de miedo que trabaja la novela, ¿no? Hay un momento en donde las cantoras dicen algo así como, tememos porque amamos, tememos porque vulnerables somos, tememos porque vamos a morir, ¿no? Yo siento que ese es como un mini resumen bastante escueto de lo que es este libro y de qué es lo que es el miedo en este libro, ¿no? Es verdad que no es un libro que trabaja desde el susto, ni es un libro, yo creo que no es un libro que podría llamarse de terror en realidad. Sí siento que es un libro que trabaja con el tema del miedo, pero no necesariamente porque quiera ponerlo en los lectores, sino porque los personajes están asustados de su propia manera, porque vienen de familias desestructuradas, porque han sido abandonados o lo serán, porque han perdido gente, porque están solos. O sea, es un miedo a sentirse vulnerable y frágil en un mundo y en un contexto hostil, ¿no? Los personajes de esa novela además están en un contexto, la mayoría de ellos salen de Guayaquil justamente, que es una ciudad que en la novela está descrita como una ciudad tomada por las narcobandas, una ciudad con mucha violencia, que hace que los tejidos afectivos se generen en medio de la violencia, ¿no? Por eso la amistad de Noah y de Nicole, hay un momento en la novela donde se habla sobre cómo se hacen amigas después de haber encontrado un cuerpo en un parque, ¿no? Y son muy chiquitas adolescentes, después se van a bailar, ¿no? Porque no saben cómo gestionar tampoco lo que acaban de ver, ¿no? Entonces, claro, como una ciudad que les está poniendo la muerte por delante todo el tiempo y sin embargo se crean tejidos afectivos, porque obviamente los tejidos afectivos son nuestro refugio. Yo creo que la novela todo el rato giras en torno a el miedo que uno siente a que el amor no sea suficiente, ¿no? De hecho, hay un momento en la novela en donde un personaje, creo que es Noah, le dice a su madre, creo que Nicole recuerda esto, que Noah le dice a la madre como no soporto la debilidad de tu amor, ¿no? Y eso es un poco lo que querría Noah en el fondo decirle a su padre, ¿no? Como no soporto la debilidad de tu amor, que hayas podido irte, ¿no? La misma Noah y Nicole que se tienen que terminar separando, también se trata de una amistad en donde no es que quiero llamar que el amor sea débil en esa amistad, pero sin duda alguna no hace que se queden juntas, ¿no? Tienen que tomar caminos distintos. Em, entonces hay algo allí en la novela como de ese pulso del miedo a que los refugios, al miedo a la inestabilidad del mundo, y a que ni siquiera los refugios son estables, ¿no? De hecho, la novela termina con una cita, algo así como, el corazón es un refugio breve donde la música baila, ¿no? Como incluso los refugios son breves, y son inestables como los afectos, ¿no? Pero bueno, lo que nos mantiene vivos, y un poco es el espíritu de la novela, lo que nos mantiene vivos es siempre estar en busca de ese lugar de amparo, ese lugar o ese espacio en donde nos sintamos como en casa, recogidos, aunque ese refugio vaya a mutar a lo largo de nuestras vidas y no sea siempre el mismo. ¿No? Entonces, un poco ese es el miedo de la novela, el miedo de Noah de ir a encontrarse con el amor débil de su padre, el miedo de Nicole de que el amor de Noah sea débil y la deje, que es un poco lo que pasa dentro de la novela también, el miedo de Pedro a que el amor que siente por Carla en algún momento se acabe,
el miedo de Mario a que sus amigos también en algún momento no soporten sus propias debilidades y lo dejen. O sea, todos tienen un poco de miedo a no encontrar el refugio. Pam encuentra refugio en la música porque dice todo lo demás es endeble, la música no, ¿no? Como la música siempre va a estar ahí y siempre me va a proteger, va a ser un paraguas, ¿no? La gente se va. La gente se muere, pero la música no, ¿no? Tiene como esta visión como muy juvenil en torno a la música, pero también justificable por sus propias experiencias de vida. Entonces yo siento que es una novela, ya te digo, el miedo va por ahí, y la relación con la música, y ya con eso termino. Soy muy parlanchina, perdonen. La relación con la música en esta novela tiene que ver con toda una tradición musical que habla del origen de la música como algo que sale de la pérdida, ¿no? Es algo que incluso se ve en las cantoras en el primer canto, cuando hablan de la leyenda del cóndor enamorado y cuando el cóndor enamorado dice en el canto de las cantoras que le sale una voz después de la experiencia de haber devorado a su Warmi, ¿no? A partir de que su deseo le hiciera hacerle daño a quien desea, ¿no? De repente de esa herida sale la voz. Bueno, la tradición de leyendas de origen de los instrumentos musicales está llena de eso. En los Andes está el origen de la quena, y el origen de la quena se cuenta como el dios Guaira enamorándose de una virgen del sol. La virgen del sol se muere, entonces Guaira, con el corazón roto, desentierra el cadáver de la virgen del sol, coge su fémur y con el fémur de la virgen hace la primera quena. O sea que haces el primer instrumento con el cuerpo de tu amado perdido, de tu amada perdido en este caso, ¿no? De tu amada perdida. Y así de la cora, de la siringa, de las guitarras, todas son leyendas que tienen que ver o están vinculadas al sacrificio del ser amado o a la pérdida del ser amado. ¿Y por qué entonces? A mí me parecía interesante pensar por qué la música es algo que sale del dolor y de la pérdida, ¿no? Y me parece que en la novela estuve tratando de investigar esto como mi pequeña respuesta a esto es porque la música es la ratificación de la vida por encima de la muerte, pero no es porque no haya muerte y porque no haya pérdida o porque no haya dolor, ¿no? Uno canta, levanta la voz, compone poemas, canciones, etcétera, etcétera, precisamente porque hay dolor y porque hay carencia, pero de todas maneras quieres levantar la vida hacia el goce, hacia la alegría, aunque sea breve, hacia el disfrute, pero lo haces precisamente para equilibrar las fuerzas también de la pérdida, de la hostilidad y de un montón de cosas, ¿no? Em, y entonces por ahí fue esa línea de la investigación de la música en la novela, por eso se habla tanto de los instrumentos que salen de cuerpos que antes estuvieron vivos, se habla tanto de esa línea de lo sobrenatural de la música, de traer a los muertos con el canto, de cómo la música implica también una vinculación con el territorio otra, con la memoria, etcétera, etcétera. No es cierto, y en una plática con una amistad que es una psicóloga, me decía mi amiga, pero no te le comenté que estaba leyendo tu novela y me decía, ¿no te has dado cuenta que es una novela muy actual? Que por qué los jóvenes la están buscando, que por qué lo que ellos están sintiendo también, lo que están viviendo en la actualidad es esta generación de cristal, es porque también están sintiendo. Entonces, de verdad, gran novela, es algo súper completa. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti. Edgar, adelante con tu pregunta. Ay, Mónica, qué emoción, voy a llorar. Ay, no puedo. Qué emocionado estoy. Y que te conocí en la librería aquí en México y... Ay, no, no me lo esperaba. Estoy muy sensible en estos días, debe ser el ciclo del mes. Ay, Mónica, qué gusto conocerte, qué libros, o sea, te digo la verdad, cuando te conocí en la librería aquí en México, me habían hablado mucho de ti, conocí Mandíbula por Daniela, aquí presente, y me habían hablado muchísimo de ti, no le esperaba. Ay, Ay, por de verdad, favor, qué de verdad amoroso que no le eres. esperaba. Ay, sí, estoy muy sensible, perdóname. No, nada que Estoy ver, que la reviento de la sensibilidad siempre emoción. tiene que tener espacio en la vida, es lo que más bello ser sensible. Estoy que reviento de Qué la mierda emoción, perdóname. qué mierda que nos hayan obligado a sentir vergüenza de la sensibilidad. No, en este ¿Verdad? grupo no. No. Pero sí estoy que reviento de la emoción como nunca antes. Yo no había leído tus libros el día que te conocí, pero
Pues ya leí Mandíbula, ya leí Las Voladoras, ¿verdad? Estuve en un taller de literatura gótica y claro que teníamos que hablar de ti, ¿verdad? Del gótico latinoamericano y también del gótico andino, del cual te eres la representante del gótico andino. No, has puesto casi imágenes en mi cabeza que oh, estoy volado con los chavales eléctricos, no lo he querido leer rápido, voy despacio. Me falta bastante todavía, estoy volado, la verdad, porque nos has compartido esta cosmovisión andina que yo no conocía y me ha fascinado que hablas de los volcanes, de las ballenas, del lagarto. Eres maravillosa, de verdad que no puedo una emoción, o sea, nunca había llorado así en un Zoom. La página 42 me partió en dos. La página 42, no digo la frase, pero me partió en dos. Y te agradezco mucho, Mónica, gracias por aguantarme a todos. Y estoy muy emocionado, estoy muy feliz de conocerte. Y bueno, Ay, ya no, paro para que puedan participar los demás. Te agradezco mucho, Mónica, y gracias por compartirnos esta cosmovisión. Ay, cuando estuve en Ecuador reciente, también me regalaron un poncho con un diabluma. Es ay, qué bellísimo. bello. Sí, es bellísimo. Y cuando lo puse, todo el mundo dijo, qué maravilla, qué hermoso está. Sí, te agradezco mucho, Mónica. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Ay, un abrazo gigante, Edgar, muchas gracias. Y qué emocionante que nos hayas compartido tu emoción. Me parece algo muy sui generis. Nunca la gente no suele emocionarse en público. Deberíamos emocionarnos más. Pero yo me siento privilegiada de que me hayas compartido tu emoción. Me lo voy a recordar siempre. Muchas gracias. Gracias. Ale, adelante. Ay, pensé que seguía Héctor, pero igual platicaba con mis compañeros que un honor conocerte súper joven. La verdad es que cuando leí el título de tu libro, pero lo amé. Compartieron aquí un playlist que viene acompañado del libro y se lleva perfecto porque cuando lo empiezas a leer y habla de ciertos géneros musicales, ¿qué es eso? Y empecé a escuchar el playlist y se conecta bien padre con la lectura. Me llamó mucho la atención que mencionas esta parte del canto, el canto y el baile para, pues para conectar. Entiendo que por lo que has explicado fue parte de tus investigaciones. Entiendo que los chamanes cantan y bailan para hacer esa conexión. No lo sé, igual me gustaría que me contaras un poco más de esta parte, porque les decía, se me antoja meterme a un curso de baile para lograr esta conexión padrísima que platicas en tu libro. La parte que sí me llamó mucho la atención, o sea, sentí así como, ¿qué pasa con el personaje que está embarazada y le está hablando a su hijo o hija? Y también le dice que, bueno, y que va a aportar, o sea, eso sí me causó de, ¿por qué le vas a hablar si vas a aportar? Eso se me hizo muy fuerte. Me gustaría que me contaras un poco más de esa parte. Claro, muchas gracias Alejandra por la lectura y por tu comentario. Sí, hay algunos chamanes, no todos, es que por eso digo, es muy interesante. Yo utilicé la palabra chamanes por más que nada por cómo le decían a Jim Morrison, la idea de vincular a este sujeto medio sacerdote, medio médico, medio tal con la música y cómo Jim Morrison hacía que la gente entrara en trance, ¿no? Y le decían chamán electrizante, por eso utilicé título Chamanes Eléctricos y por eso luego hay dentro del ruido solar este grupo de los chamanes eléctricos, ¿no? Pero cuando pensamos en esta figura del chamán, insisto porque me parece muy importante, no son iguales en todos los territorios ni en todas las comunidades. Tienen cosas en común, pero en cada sitio son distintos. Hay algunos chamanes, algunos yachaks, algunos wishings, etcétera, etcétera, que sí que tienen cantos curativos. Por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Hay una comunidad en donde tienen un canto muy particular que es el canto ícaro. El ícaro es un canto que se supone que sana el cuerpo y se dedica a personas que están pasando por algún tipo de angustia, terror, que sienten que están somatizando, etcétera, etcétera. Y
siento que muchas veces se toma esta medicina, la medicina que emplean algunos chamanes, se utiliza, se la vende como que no fuera real, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de cómo la música es capaz de realmente cambiar un cuerpo, esto de aquí no es algo que no esté verificado, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos enfermamos de estrés, por ejemplo, nos ponemos en una lista de Spotify Relaxing Music y al igual nos ayuda a relajarnos. La música es capaz de hacerle cosas al cuerpo, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que hacen los ícaros. Los ícaros son capaces de curar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y así cada comunidad tiene cosas. Algunos chamanes, sacerdotes, son cantantes, son compositores de poemas para la comunidad. Porque el arte, y esto es muy interesante, lo que nosotros llamamos arte, ¿no? Lo que digo nosotros con influencia occidental, quiero decir, mestizos con influencia occidental llamamos arte, no es necesariamente el mismo concepto con el que se entiende en determinadas comunidades el baile, el canto, la poesía, etcétera, etcétera, ¿no? No se considera como algo se considera como algo que tiene que ver con sanar la comunidad, ¿no? Y es casi como una forma medicinal, tanto la música, que es parte del ritual, como la poesía, si es que la hay, como también los cantos. Entonces, a mí me parecía interesante también, ¿no? Ligar toda esta tradición de entender el arte, lo que yo concibo como arte, ¿no? Entenderlo también como algo transformador del cuerpo, como algo que está ligado a la catarsis, a un cuerpo que se reformula a partir de las sensaciones, a un cuerpo que es capaz de nombrarse de una manera distinta a partir del poema, a un cuerpo que es capaz de entender que puede moverse de una manera distinta a partir del baile, de desinstrumentalizar el movimiento, por ejemplo, ¿no? Y entenderlo como una práctica que inclusive lo podemos conectar con lo ancestral, ¿no? Y eso me parecía interesante en el contexto narrativo de la novela, ¿no? Vincularlo todo eso. Porque los Andes, además, en Ecuador, pues y en los Andes en general, en todos los países que atraviesa la cordillera, son Andes en donde convive lo ancestral con lo radicalmente presente, moderno, contemporáneo y también incluso con imaginaciones especulativas futuristas. Y eso me parece que es importante también, para mí era importante como tratar de llevarlo al libro. Entonces, sí que investigué mucho sobre baile. Hay un personaje que es Mario, que es el que baila, hace el baile del Diabluma, y hay un momento en donde él dice algo así como, estar a salvo no es vivir, ¿no? Y es como lo que él encarna cuando baila es eso, ¿no? Es decir, sí, baila el cuerpo en peligro. Baila, el cuerpo es vibrátil, es sísmico, es un cuerpo que está vivo ahora y mañana igual no, y tú bailas con tus dolores, con tus traumas, bailas con todo, o sea, tu cuerpo es todo esto, latiendo y a la vez llorando, ¿no? Y ese baile es un baile gozoso, igual que la música es un baile gozoso porque ratifica la vida, aún sabiendo que eres perecible, aún sabiendo que eres vulnerable, aún sabiendo que vas a perder cosas, ¿no? Entonces, eso de allí me parecía algo vital, conectaba el baile con el espíritu de la música que les hablé antes, y me parecía que también hablaba de pensar el arte no desde ese lugar casi museístico, ¿no? De algo que se observa con distancia, ¿no? Sino de pensarlo casi en una tónica, sí, mágica, conjural, casi de la vertiente de Alan Moore en Ángeles Fósiles, cuando dice que el arte es la magia de nuestros tiempos, que ya no creemos tanto en la magia, pero sí creemos en el arte, ¿no? Y el arte es capaz de hacer cosas, es capaz de transformar conciencia, sensibilidades, cosas, así que el arte hace cosas. Entonces, bueno, por ahí esa parte del baile y la música. Y luego con Pam, a mí me pareció muy interesante trabajar a Pam, me pareció un personaje fascinante, digamos que la parte del aborto que ella quiere producirse, para mí fue inspirada en un fanzine que leí aquí en España. Yo estoy viviendo en Madrid desde hace algunos años y hay un fanzine que publicó Elizabeth Falomir que se llama Abortos Felices. Fue un fanzine que me gustó mucho porque, digamos, voy a resumir muy brevemente de lo que la tesis de ese fanzine, pero digamos, la tesis del fanzine era la narrativa del dolor en torno al aborto solo genera más trauma en los cuerpos de las mujeres que deciden en libertad de decisión abortar.
Por supuesto que hay dolor en cualquier tipo de decisión seria como es esta, ¿no? Pero esa narrativa de las mujeres que abortan van a quedarse traumatizadas para siempre, o las mujeres que abortan lo hacen siempre desde el lugar de la oscuridad, del terror, el espanto, son narrativas encarnadas, ¿no? Uno mama esa narrativa, entonces ya la encarnas y reproduces también vivencialmente ese dolor en una sociedad en donde el aborto fuera cuidado, fuera legal, no estuviera estigmatizado, igual no sería tan terrible o no serían siempre las experiencias tan horrorosas de aborto. Entonces ella reivindicaba en ese fanzine, hay que tratar de crear más abortos felices, abortos libres, no, en donde la mujer no esté teniendo miedo, en donde las cosas ocurran con cuidados de por medio y cariño, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pensé en Pam, que está tratando de abortar en un país como Ecuador, que es un país en donde el aborto no es legal. Por lo tanto, no es que cuando donde no es legal el aborto es complicado, ¿no? Em, pero que decide de todas maneras irse al festival antes de producirse el aborto. Quizás también como una manera de, por lo menos durante 7 días, que es lo que hacen todos, durante 7 días al menos vamos a olvidar que estamos en un contexto violento, que nos pasan cosas terribles, vamos a bailar y a pasárnosla bien durante 7 días, olvidar, hacer un paréntesis, una fuga, ¿no? La novela es mucho, estos chicos hacen una fuga a este festival, ¿no? Y quizás por eso ella está viviendo, ¿no? Cuando yo pensaba cómo estaba viviendo ella ese proceso de sí voy a abortar, pero no lo voy a hacer ahora. Ahora voy a pasarla bien, voy a vivir con un cuerpo unido, unificándome con mi cuerpo. Pam no está peleada con, o sea, no odia el proceso biológico que está viviendo su cuerpo. Ella quiere su cuerpo, no hay una pelea con el cuerpo, no hay una pelea tampoco con la posibilidad de en algún momento ser madre, quizás. Ella vive esa realidad de una manera como, bueno, ahora estás, ahora me imagino como si existieras, ¿no? Como si fueras ya grande, como si estuvieras grande en mi barriga, te proyecto, pero es un futuro que en realidad no va a ser, ¿no? Y quizás ella necesita darle esa voz que no tiene porque es un feto es muy chiquitito, o sea, no es un feto, pero ella necesita darle una voz, hablarle como una manera de no pelearse con lo que está pasando con su cuerpo, para decirle, oye, o sea, tratar con amor su propio cuerpo. En realidad le habla a un feto, pero no le está hablando a un feto, se está hablando a sí mismo, ¿no? Es una voz hacia sí, ¿no? Entonces, pero en un entorno conflictivo, no insisto, porque no, el aborto de Pam o la decisión del aborto de Pam no es en un lugar con seguridad, es un lugar con peligros y en donde tomar decisión de aborto es complicado, ¿no? Pero ella está tratando de tomársela de otra manera, ¿no? Entonces, traté de ir experimentando cómo alguien puede ver el aborto de una manera distinta, su proceso biológico de una manera distinta, ¿no? Y fue así un poco la experimentación y el ir pensando el personaje de Pam. Ujú. Muchas gracias, Mónica, por esta perspectiva y por tu libro. Wow, gracias por estar Gracias a aquí. ti. Gracias a ti. Héctor, adelante, amigo. Hola, Mónica. ¿Sí me escucha? Hola, sí, sí. Hola, oye, mucho gusto. Yo tuve la fortuna de escucharte sobre los chamanes allí en Monterrey. Yo fui a Monterrey a la feria y tuve el gran honor de verte de cerca y que nos firmaras un par de libros. Llegué igual contigo con las voladoras, una en la cabeza me encantó. Luego tuve que irme a leer el libro. Es increíble el capítulo del estudio que hace, este análisis que hace el estudiante, el terror y demás. Es increíble tu capítulo así. Y ahorita con chamanes, escuché con Lola Ancira y con Gabriel hablar sobre las distopías. Y fue como una en mi cabeza. Yo, al igual que Edgar, me he ido con calma leyéndolo. Y no quería más que reconocerte y darte toda mi admiración. O sea, qué increíble escribes, qué gusto poderte conocer y poder platicar ahorita contigo y escucharte. Y pues nada, ya tienes un fan de mí y lo sigo leyendo, muy emocionado los temas. A mí me encanta todo, me encanta toda esta descripción de un festival que están con la música, con ese encuentro reciente, la parte en otro momento de la historia de tierra. O sea,
es muy alucinante y todo lo que yo te escuché es una distopía y cómo reflejar en ella la realidad de lo que vivimos ahora, que no parece tan lejano. Incluso, la violencia con la que enfrentamos mi cabeza tiene muchísimas cosas. En tu escritura, te la agradezco muchísimo, te admiro mucho. Y estoy volando ahorita aquí en la oficina un ratito para poderte saludar y agradecerte. Y de verdad, fascinado, fascinado con tus letras. Es increíble y seguiré leyendo más de ti. Eso es todo lo que te quería decir. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad. Marilulu, adelante. Hola. Bueno, Hola. primero de todo, pues felicitarte por todo lo que has escrito. Todavía no he terminado esta novela, pero me está fascinando. Leí Las Voladoras. Bueno, en realidad te he conocido hace muy poco tiempo, pero por casualidad, y tu escritura me fascina. Entonces estoy descubriéndote y estoy encantada. Me gustaría en algún momento, bueno, yo soy de España, sé que vives en Madrid, así que quizás en algún momento te da la posibilidad de ir a algún encuentro que se organice allí. Ojalá. Pero de momento, bueno, online también estoy encantada de poderte conocer así. Y bueno, pues veo que en esta novela pues se trata mucho el tema de la huida, del abandono, y es una forma también para los personajes terapéutica, ¿no? Como para afrontar el trauma. Pero al mismo tiempo, ellos, algunos de sus traumas, muchos son de la violencia, y otros también vienen del propio abandono y de la propia huida de sus progenitores. Entonces, también creo que en Las Voladoras había tema de abandono, de huida en alguno de los cuentos. Entonces, si nos podías hablar un poco más sobre este tema, el tema del abandono y de la huida. Muchas gracias. Claro, muchas gracias por tu comentario. Em, claro, como había, no sé si lo dije aquí o ya estoy mezclando charlas, pero es verdad que yo escribo ficción, pero yo estoy claramente convencida de que la ficción es otra forma de la biografía, ¿no? La ficción es muy biográfica, solamente que con máscaras de diabluma de por medio. Pero sí, tiene mucho que ver con el cuerpo, del tiempo en el que estás escribiendo, con la época, con el estado de ánimo, con todo esto, ¿no? Entonces, eh, para mí, yo me he dado cuenta después de migrar, porque soy, como saben, yo migré de Ecuador, como les dije, hace 7 años. A partir de migrar me di cuenta de cómo la fuga y la huida está en mis libros desde casi siempre, ¿no? Siempre aparece de alguna manera la fuga. ¿M? En este libro es muy patente, ¿no? Porque son personajes que salen de sus ciudades para ir a otro territorio, intranacional, pero por lo menos se desplazan, se salen en estampida casi, ¿no? Para ir a un territorio casi utópico, porque el festival genera como un espacio alternativo, pese a que están ahí en el páramo, junto al volcán, etcétera, etcétera, y ese es un territorio perenne y real. Esa comunidad en torno a la música que se genera durante esos 7 días es algo que no está destinado a permanecer, ¿no? Es algo que simplemente va a estar durante ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, es una fuga temporal cortita que tiene más que nada que ver con el poder descargar el cuerpo del peso de la violencia y del dolor, ¿no? Estos personajes se van, como dije antes, a este festival un poco, y lo dice creo que Nicola al principio, en las primeras páginas, dice lo que queríamos era un poco sentir otra cosa que no fuera tanta muerte y tanto miedo, ¿no? Entonces, tenemos 18 años, queremos sentir el goce, la alegría de estar vivas, disfrutar durante un ratito, eso es todo. Ahí está esa parte política también del goce, ¿no? Porque un cuerpo que está siempre en tensión, siempre asustado, siempre, ¿sabes? Con todas estas cargas, necesita espacios de fuga. O sea, la fuga a mí me interesa políticamente, porque suele relacionarse la fuga y la huida como cobardía, escapar, etcétera, etcétera. Em, pero me interesa otro tipo de lectura. Es decir, si no nos fugáramos cada tanto, no podríamos resistir la responsabilidad del día a día, ni los dolores del día a día. La vida sería insoportable sin pequeños momentos de fuga.
Entonces lo que me interesaba era también eso, ¿no? Como capturar estos personajes en un momento de fuga que además también permite reformular lo que significa una fuga. Porque uno dice, bueno, me fugo, por ejemplo, yéndome este fin de semana con mis amigas o me fugo yéndome de fiesta esta noche para olvidarme de mis problemas o para aligerar un rato que tengo problemas. Pero lo que pasa siempre en la fuga es que hay un descubrimiento, o por lo menos para mí ha sido así en la migración. El descubrimiento es que la fuga es imposible, es una imposibilidad, es más que nada una fantasía. Es decir, uno juega a fugarse y luego cuando el cuerpo se siente relajado, sale todo lo que, de lo que tú no puedes dejar colgado el cuerpo con todo aquello con lo que el cuerpo viene, ¿no? Tú te fugas con el cuerpo y el cuerpo ya viene con las marcas de la violencia, del dolor, del abandono, de los miedos biográficos, etcétera, etcétera. Están allí. Entonces, cuando se produce la fuga, te das cuenta de, oh, sorpresa, llevo mi territorio conmigo. Llevo mis dolores y llevo mis miedos, están conmigo y da igual a donde yo me desplace, eso va a estar allí, ¿no? Y entonces eso me parece interesante que también se desarrollara en la novela, ¿no? Porque son personajes que van a ese festival, pero todos que están tratando de disfrutar más o menos, pasársela bien, todos en algún momento tocan con las cosas que han perdido, con las cosas que les dan un poco de miedo perder o sus inseguridades, etcétera, etcétera. Todo sale allí, porque ellos no dejan de ser ellos y uno va con su biografía encima, no hay manera de escapar, ¿no? O sea, esa imposibilidad de la fuga también me parece interesante porque uno igual se fuga pese a la imposibilidad de la fuga, como uno escribe pese a la imposibilidad de que la escritura cambie el mundo, ¿no? Como igual lo haces, como ambicionando que ojalá con este libro algo fuera mejor 2 segundos, aunque sea 3. Entonces ahí para mí hay una cosa como del arte o del territorio del arte, de hacer música, de componer, de bailar, que sí es político, que no es esta ociosidad em, desdeñada por el sistema actual, ¿no? Que es como, ay, no hay que ser ociosos, etcétera, etcétera. No, no, es de verdad una fuga creativa, ¿no? Y de revitalización de un cuerpo que está cansado, atemorizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ahí está vinculado con el tema del trauma, efectivamente, ¿no? Primero la necesidad de fugarse, pero luego también esa revelación en la fuga, de "Mm, llevo mis traumas conmigo. La fuga es solamente una fuga aparente". Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, y cerramos la ronda de preguntas con Norma. Norma, por favor, adelante. Y muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Hola, Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Voy a ser muy breve porque ya llegamos a la hora. Eh, Quisiera decirte que me encantó tu novela. También he leído tu obra y la verdad es que esta no me decepcionó y la percibo como ese contacto con la naturaleza que a veces por vivir en las ciudades nos olvidamos de lo que antes estuvo de cimentar una ciudad. Entonces, para mí, de hecho, la naturaleza es el personaje principal y cómo los seres humanos nos insertamos en ella y vamos siendo, ya sea en la novela o en la vida real, personajes secundarios. Y sobre todo lo que mencionas del miedo, que también es un elemento súper importante, yo lo percibo como es esa parte sensorial que todos sabemos lo que es, que ya sea un miedo a la violencia de la naturaleza, a la violencia de los seres humanos sobre otros, o el miedo a buscar dentro de nosotros mismos algo que vemos y no vemos, siempre nos genera miedo. Y algo bueno, que yo creo que voy a llevar toda la vida conmigo es un momento donde se repite esta parte de identifica tu miedo, ¿dónde estás sintiendo el miedo? Porque creo que a través de conocer qué parte de nuestro cuerpo grita que estamos sintiendo miedo, podemos de alguna manera atacarlo y que ese miedo no nos paralice y nos permita movernos. La verdad es que ha sido una novela maravillosa, que se podría decir que se lee rápido,
pero no porque tocas muchos aspectos súper profundos, muy interesantes, que nos acercas a la música, al canto, al baile y a nuestros miedos. Muchas gracias, Mónica. No, muchas gracias, Norma. Sí, yo creo que tienes razón con el tema de la naturaleza y del territorio, también con lo que hablas del miedo. El miedo para mí tiene mucho menos que ver con, insisto, con el terror y el horror, con el susto, que también es algo que me interesa y es algo que he trabajado en algunos libros, pero a mí me interesa el miedo en tanto que esa sensación de ser chiquito en un mundo muy grande, en donde las cosas son frágiles, los afectos son frágiles, en donde los cuidados también se pueden torcer en cualquier minuto, ese miedo a no poner los pies en un lugar estable, pero porque nada lo es, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de que las cosas son finitas, evanescentes, te hace también amar con más rabia el mundo, ¿no? Y por eso para mí el amor está vinculado al miedo constantemente. O sea, amar a algo con mucha fuerza implica también estar asustado, ¿no? Y también asusta mucho no amar con fuerza. Amar con debilidad las cosas, ¿no? Como decía Noah, ¿no? Y con el territorio y la naturaleza me parecía interesante también eso, que hay algo con lo que yo estoy bastante peleada, que es esa dialéctica como amo-esclavo que le queremos poner a la naturaleza constantemente, ¿no? Como no, tenemos que domesticar los medios, los espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en la novela me parecía interesante hacer que estas chicas que salen de una ciudad en llamas y tomada por la violencia se vayan de fuga a un territorio natural, aparentemente idílico que está ahí para ellas, y se dieran cuenta cuando están allí que la naturaleza no es servil, que no está allí tampoco para hacer su paisaje, que igual la yeguada las atropella, la tormenta estalla, les caen truenos, estallan los volcanes, porque ese es un territorio vivo que no está allí, que no está antropocentrado, es decir, no gira todo en torno a la necesidad del humano, ¿no? Tiene sus propias lógicas, tiene sus temperaturas, tiene todos sus desplazamientos, y eso también les hace descentrarse a estos chicos, a estos personajes que de repente se dan cuenta, bueno, este es un territorio que tenemos que aprender a leerlo, y que igual sí nos puede agredir, y sí puede ser violento este entorno, pero al menos no es cruel, es lo que dicen los personajes, ¿no? Como decía, como aquí encontramos la fuerza de la naturaleza, que también puede ser violenta, pero al menos la naturaleza no es cruel, no como en las ciudades, que sí hay crueldad, hay una violencia con crueldad, ¿no? Y entonces no es una naturaleza idílica en la que se enfrentan los personajes, no está idealizada, es sísmica, es eruptiva, está viva, latente, es peligrosa también, pero sí que les hace de repente desarrollar una relación con el territorio otra, igual que están desarrollando con la música y con el baile otro tipo de dinámica, también tienen que desarrollar con el territorio otra dinámica. ¿M? Y eso me parecía también interesante trabajarlo dentro de la novela. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Pues Mónica, han quedado contestadas todas las preguntas. Muchísimas gracias por aceptar esta plática y por acompañarnos en este tiempo. Muchas gracias a todos los que han participado y te pedimos el último favor, nos vamos a sacar una foto con el libro. Claro, por supuesto, encantada. Muchísimas gracias, de verdad. Mm, Ha sido muy bonito compartir con ustedes. A ver, vamos con el primer intento. Esperando que en algún momento que regreses a México, pues esta foto en lugar de ser digital, pues bueno, sea Ay, presencial. maravilloso, me encantaría. Va la primera, una, dos, sí, tres. Vamos con una más por cualquier cosa. Y una, dos, sí, tres. Pues muchísimas gracias, Mónica, y saludos hasta Madrid. Y un abrazo grande, que tengan lindo día.